Hola amigos, ¿qué tal? Bonita tarde, bonita noche, buenas madrugadas, buenos días. A la hora que nos estén viendo, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a su canal Centinela del Norte. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy con mucha información, como todos los días. Les pido su like y que compartan esta información para que llegue a más personas. Pues tenemos acá una noticia bastante desagradable que ya se ha hecho bastante viral, el tema de la tortilla. Otro duro golpe a la economía de los mexicanos durante la gestión de la cuarta transformación, el aumento del precio de la tortilla y la inflación descontrolada, amigos. Les voy a dar el contexto acerca de este tema, que es importante que tengamos en cuenta. En México la tortilla dejó de ser un alimento de precio relativamente estable para convertirse en uno de los indicadores más claros de la presión económica que enfrentan los hogares mexicanos. Hoy el kilo se vende entre 24 y 28 pesos en promedio nacional. Hay estados que en Baja California creo que es el estado en donde se encuentra el precio más alto de la tortilla. Y bueno, con picos de 32 hasta 35 pesos en distintas regiones del país. En el 2018, cuando la cuarta transformación llegó con López Obrador, eh, um, el precio estaba alrededor de unos 13 pesos el kilo. El incremento acumulado supera el 80% y en algunos casos rebasa el 100% del 2018 a la fecha. No es un ajuste marginal, amigos, es un cambio estructural en el costo de la alimentación básica. Fíjense nada más que la mayoría de los mexicanos pues se alimentan con tortillas, desayunan, comen y cenan con tortillas. Es uno de los alimentos principales aquí en nuestro país. Y este aumento, bueno, ocurre en un contexto donde la inflación alimentaria se mantiene persistente y la canasta básica sigue encareciéndose sin una respuesta proporcional en el ingreso de las familias mexicanas. Y bueno, pues el resultado es directo y visible. El salario para poder, eh, pues, real, o sea, el salario real pierde poder mientras los precios avanzan sin freno efectivo. En los hogares donde el ingreso apenas alcanza un aumento, pues no alcanzan las estadísticas realmente. Es recorte de comida, de calidad y de consumo diario, de calidad de vida, por supuesto, y de la calidad en la alimentación de sus familias. A este escenario se suma el debate de la zona metropolitana del Valle de México. Ante posibles nuevos incrementos en el precio de la tortilla, donde la diputada panista Laura Álvarez Soto ha llamado a la Federación, la industria harinera y a los tortilleros a establecer acuerdos, por supuesto, además de pedir créditos, medidas de apoyo y operativos de Profeco para evitar aumentos que afecten directamente a millones de familias. Este llamado lo hizo pues la diputada panista Laura Álvarez Soto, y pues es que tiene que haber esto para que haya un control acerca de los precios, porque bueno, pues se están incrementando tremendamente, ¿no? Y un llamado a Profeco para que evite que suban mucho los precios y se logre controlar el precio de la tortilla en México. Entonces, bueno, pues este, su intervención de la diputada Laura Soto, Álvarez Soto, pues refleja la ausencia de una estrategia clara
y la creciente presión política frente a un problema que ya está instalado en la vida cotidiana de los mexicanos. Las alzas en los precios son impresionantes. En paralelo, el discurso desde la presidencia de México ha insistido en explicaciones centradas principalmente en el comportamiento del precio del maíz como factor determinante de la alza de la tortilla. Sin embargo, este argumento es simplista, al omitir otros elementos clave como la energía, por supuesto, el gas que ocupan las tortillerías, el combustible que ocupan los camiones que trasladan los costales de la harina de maíz, ¿no? Pues los transportes, los insumos agrícolas, los fertilizantes, los costos industriales que también influyen de forma directa en el precio final de la tortilla. El problema no se explica únicamente por la tortilla en sí. Su precio refleja la cadena completa de costos que también se han encarecido. La energía eléctrica, por supuesto, los combustibles, el transporte, los insumos agrícolas, los fertilizantes, importaciones y maquinaria, justamente han registrado aumentos acumulados que se trasladan a toda la cadena alimentaria. O sea, lo que pasa es que Morena es así. O sea, tenemos que ver la vista amplia de toda la economía y de cómo se está moviendo todo el tema industrial, ¿no? Todo el tema de los combustibles, etcétera. O sea, no es un problema unifactorial. No es nada más el precio de la harina del maíz. Es cómo llegan y los materiales que se ocupan. En fin, el resultado final es una economía doméstica sometida a una presión constante, donde el margen de la maniobra se reduce a el ajuste pues que siempre recae en el consumo diario de las familias, ¿no? En nuestras casas. Todos sus ajustes y sus reportes pues se centran básicamente en lo que nos puedan decir que suceda, pero nosotros somos quienes pagamos el precio final, ¿verdad? Entonces, bueno, pues un alimento básico convertido en presión constante para los habitantes, ya que el kilo de tortilla pues hasta 35 pesos en algunas zonas, la duplicación del precio en menos de una década, o sea, porque fue el sexenio pasado que llegó López Obrador y que estaba en 13 pesos la tortilla, ¿no? Y ahorita la vamos a encontrar hasta 35 pesos. Entonces, en mayor proporción del ingreso destinado a solo la alimentación básica de las familias, la reducción forzada del consumo. Imagínense que pues frijol y tortilla pues también ya va a ser caro, ¿verdad? Comer, como dice la presidenta, pues hay frijolitos, coman frijolitos, ¿no? O sea, qué mal que de estos mensajes la presidenta pues nos reduce, ¿verdad? Nos limita al consumo de este producto y los ajustes permanentes en la dieta de los hogares de menores ingresos pues son los más afectados. La tortilla dejó de ser un alimento accesible y se convirtió en un gasto que condiciona el resto del día. Esto lo menciona el portal del Financiero también. Y bueno, la respuesta política y la presión legislativa ante el alza de la tortilla, pues bueno, posibles aumentos de hasta 4 pesos en la zona metropolitana del Valle de México. ¿Qué tal, amigos? La diputada panista Laura Álvarez Soto pide acuerdos entre la Federación Industria Harinera y Tortillerías. Solicitar créditos con condiciones preferentes para las tortillerías en la Ciudad de México también lo toma como una referencia para que pueda reactivarse y que los tortilleros pues no se vean afectados también en el alza de este precio, ¿no? Entonces también exigió operativos de Profeco para frenar incrementos considerados como abusivos.
Advierte el impacto directo en millones de familias y hogares que consumen tortilla diariamente. También señala la presión por la harina, la energía, el combustible y la falta de atención en el campo. La intervención de la diputada panista expone la tensión creciente entre costos de producción y la ausencia de una política efectiva de estabilización de precios. Esto también lo menciona el periódico del Metro. Entonces, bueno, vemos que la inflación persiste y la pérdida real también del poder adquisitivo dentro de las familias mexicanas. Los alimentos básicos con aumentos constantes, ingresos familiares sin incrementos equivalentes a lo que aumentan los precios y la reducción del consumo en salud, educación y bienes básicos, la erosión sostenida del poder adquisitivo. Pues imagínense, todo esto es un caos, amigos, más la inflación que se percibe en los bolsillos de los ciudadanos. Que, pues bueno, compran, qué comprar y qué dejar de comprar, que ya no se puede pagar. Esa es la forma en que se expresa la pérdida del ingreso real en México. Realmente estamos viviendo una catástrofe en temas de precios, hay un descontrol total y un desorden, por supuesto, una pésima gestión del gobierno, porque no nada más tiene que ver con la harina y con los granos, tiene que ver con toda la cadena, como lo menciona la diputada panista. Entonces, bueno, pues un país que ajusta su alimentación hacia abajo, la tortilla cara, la inflación y la canasta básica más costosa de los últimos años y de la historia que se tenga reciente. Menos variedad y menor calidad de alimentos. Ajuste forzado del consumo en hogares populares. Mayor desigualdad en el acceso a la alimentación y un estrés económico permanente en las familias trabajadoras. Pues en todas las familias, realmente. Entonces, bueno, pues el efecto acumulado se ve en la mesa de nosotros los mexicanos, porque pues menos alimentos y porciones más pequeñas, la dieta se ajusta al ingreso, no a la necesidad nutricional. Entonces, las preguntas para este segmento, amigos: ¿cómo es posible que el alimento más básico del país haya duplicado su precio durante la gestión de la Cuarta Transformación? Se ha incrementado casi en el 100% a raíz de que llegó López Obrador, que nos decía que primero los pobres. Entonces, primero los pobres se van a morir de hambre, como siempre, primero los pobres, sin vacunas, sin acceso a la salud, ahora sin tortillas, porque están ya inaccesibles para una persona que gana el salario mínimo. ¿Por qué la inflación en alimentos no se ha logrado detener de forma efectiva? Porque tienen una pésima gestión de las finanzas públicas y de la economía. Sencillamente son unos ineptos. ¿Qué parte del ingreso familiar se estará perdiendo en el aumento de la canasta básica? Pues como lo hemos visto en anteriores programas, el aumento es tremendo, en porcentajes muy altos. Ha subido casi al 100%. Entonces, bueno, pues ¿hasta dónde puede ajustarse el consumo sin afectar a la salud y a la nutrición? Pues hasta donde la aguantemos los ciudadanos, los mexicanos, porque nos están ahorcando ahora sí que por todos lados, amigos. Y pues, ¿quién se va a ajustar? ¿El gobierno o los ciudadanos? ¿Qué consecuencias sociales puede generar este encarecimiento sostenido? Pues consecuencias sociales muy graves, amigos, porque ya se están metiendo con todo, ya se metieron con la salud, se están metiendo con la libertad, se están metiendo con la libertad de expresión, se están metiendo
con la inseguridad, con nuestros hijos, con la salud, en fin. Entonces, esto puede resultar, esto es una olla de presión, puede tener consecuencias sociales graves si esto no se controla. El aumento del precio en la tortilla durante la gestión de la cuarta transformación no es una señal clara de deterioro sostenido del poder adquisitivo en México, que ya ha escalado al terreno político. La reciente intervención de la diputada panista Laura Álvarez Soto, al exigir acuerdos entre la Federación Industria Harinera y Tortilleras, así como los créditos y operativos de Profeco para frenar los aumentos en la zona metropolitana y el Valle de México, evidencian una falta de estrategia efectiva de contención del gobierno federal. O sea, estos señores fallan en todas, de veras. ¿En qué momento llegaron al gobierno estos personajes tan ignorantes? Llegaron, bueno, diciendo que iban a hacer lo máximo y pues la verdad, pues esto es una pena, es una pésima gestión de gobierno. A ello se suma también un discurso oficial simplista que ha tendido a simplificar las causas del encarecimiento, reduciendo el problema principalmente al precio del maíz, sin incorporar con suficiente peso otros factores estructurales de la cadena de producción, amigos, y sobre todo también de la cadena de distribución. Esta lectura tan limitada del gobierno contrasta con la complejidad real del fenómeno de la inflación en los alimentos, porque no tienen la capacidad para poder contener la inflación y de gestionar la economía de mejor manera. No tienen los recursos, definitivamente, no tienen los recursos intelectuales que se necesitan. O sea, no era nada más llegar y ya llegué y con puros sueños voy a gobernar o cómo, sin saber, sin tener idea de nada, ¿no? Entonces la discusión política sobre nuevos incrementos confirman que el problema ya no es potencial, sino presente. O sea, no es un problema que pudiera llegar a ser. No, es que ya es un problema real. El precio de la tortilla se ha convertido en un punto de presión política que refleja la dificultad de estabilizar los costos básicos de la alimentación en un entorno de inflación persistente. La inflación en alimentos y el encarecimiento de la canasta básica han cambiado la forma en que las familias vivimos nuestra economía diaria. No se trata solo de pagar más, sino de vivir con menos margen de decisión. ¿Qué compro? ¿Compro esto? Hoy compro tortillas o compro leche, compro huevos o compro jamón. O sea, no puede ser así. Tenernos en un margen de decisión para decidir qué cosas dejamos de comprar para comprar otras. El ingreso ya no organiza el bienestar, apenas alcanza para cubrir lo siguiente. O sea, lo urgente. O sea, ya no nada más es para estar bien, sino es lo que necesitamos con urgencia. A veces son medicamentos, a veces es tortillas, a veces huevo, a veces leche, de verdad. Esto ya está pasando en México, amigos. El efecto acumulado es una economía doméstica que se reduce a sí misma. Menos alimentos, menos calidad y menos estabilidad. La tortilla cara es la expresión más visible de una cadena de costos que siguen empujando hacia abajo el nivel de vida de los hogares mexicanos. Esto es una realidad, amigos, y tenemos que estar atentos en ver qué podemos hacer para detener esto. Y bueno, pues ahora les voy a platicar de otro tema muy relevante aquí en la Ciudad de México, que es el metro. Está al borde del colapso el metro en la Ciudad de México.
se están poniendo en riesgo a sus más de 6 millones de usuarios al día. Y en contexto les platicaré que el metro en la Ciudad de México está atravesando en un momento muy delicado que ya no puede explicarse como una suma de fallas aisladas, amigos. Más de 6 millones de personas dependen diariamente de un sistema que opera con desgaste acumulado, presión constante y son señales cada vez más claras del deterioro estructural del sistema de transporte metro. 6 millones de usuarios al día. Y pues su vida está en riesgo porque, como saben, ha habido accidentes recurrentemente, incendios en época de lluvias, inundaciones, no hay trenes suficientes porque no hay dinero para repararlos. Y entonces también los trabajadores del metro dicen, pues no nos pagan horas extras, nuestro tema laboral tiene que renegociarse, en fin. Bueno, pues el paro escalonado que hubo el día 13 de abril dejó ver con claridad el nivel de fragilidad, la reducción en la operación provocada por la ausencia de las horas extras. Como les digo, fue suficiente para generar retrasos prolongados, saturación con estaciones y afectaciones masivas en pocas horas. Esto se hizo un mundo de gente y eran filas tras filas, tras filas, tras filas. No sé si vieron las imágenes. Y bueno, pues sí, imagínense que tengan que llegar a su trabajo o a sus clases a determinada hora y pues no, definitivamente ya no llegaron, ¿verdad? Y pues les descuentan el día o les dicen que se regresen a su casa, que ya no pueden entrar. Entonces, en fin, todo esto es un caos porque hay saturación en las estaciones y pues las afectaciones, les digo, por todos lados. Más que un evento extraordinario, amigos, lo que se evidenció fue la falta de atención a las autoridades del metro y la dependencia del sistema a condiciones que no son sostenibles en el tiempo, como es pues que no les pagan sus horas extras, etcétera. ¿Qué hacen con el dinero del metro? Si cobraran 1 millón de pesos un peso por cada persona, pues estaríamos hablando de 6 millones de pesos que entran a diario al sistema. Sin embargo, lo multiplicamos por 5 porque el metro cuesta 5 pesos. Entonces son 35 millones que recibe diario el metro y pues para pagar impuestos y para pagar sueldos, perdón, para el mantenimiento de los trenes, pero pues el chiste es que no se lo gasten en otras cosas, en campañas políticas y que se ocupe el dinero realmente a donde tiene que ir. Entonces, este escenario es nuevo, no es nuevo. El antecedente, por ejemplo, de la línea 12, ocurrido durante la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México cuando fue eh, gobernadora de la Ciudad de México, marcó un punto crítico. La caída del tramo elevado dejó 26 personas muertas después de una cadena de advertencias, porque ya se sabía que estaba mal y pues aún así la inauguraron, ¿verdad? Aunque estuvo un tiempo cerrada, se supone que la habían reparado más y demás, pero bueno, pues finalmente se dio el colapso de la línea 12 porque ya tenían fallas detectadas y problemas de mantenimiento que no fueron atendidos a tiempo. Este episodio dejó claro lo que ocurre cuando un deterioro se normaliza. Aquí en la Ciudad de México, amigos, la normalización del deterioro es ya cada vez está peor todo. Todos los servicios, el tráfico, el metro, todos los transportes, es un caos. Entonces, bueno, pues ya quieren que nosotros nos acostumbremos a que esto pues permanezca mal, que no mejore. Entonces, pues hoy, aunque el contexto es distinto, persisten elementos que preocupan como la falta de mantenimiento suficiente, trenes fuera de servicio,
hay un, una cantidad de trenes que están fuera de servicio, o sea, tienen menos trenes para poder operar. Entonces, el tiempo que tardan las personas en llegar a subirse al metro, pues es mucho, ¿no? Se incrementa. Entonces, bueno, pues con esto de los trenes fuera de servicios y los reportes técnicos que apuntan a fallas relevantes, pues es todo un cóctel para que en este marco las declaraciones del director del metro, Adrián Rubalcaba, expriista por cierto, pues han generado controversia al señalar que parte del deterioro se explica por el uso cotidiano de los usuarios. O sea, imagínense que el deterioro es por el uso cotidiano. Pues pésima respuesta al estilo de la cuarta transformación, como las contestaciones que hace la presidenta Claudia Sheinbaum, así de que, pues si quieren que baje el precio de la luz, pues consuman menos, no prendan tantas luces, ¿no? Entonces, bueno, pues así de ese estilo es lo que él dice. El deterioro es por el uso cotidiano, ¿qué tal? Entonces, bueno, pues para que no se deteriore, entonces, pues, ¿cómo nos vamos al trabajo, verdad? Eh, el colapso ha sido escalonado y operativo. La reducción drástica del servicio por el paro de los trabajadores del metro, la suspensión de alrededor de 800 recorridos en una sola jornada. Esperas hasta de 40 minutos, saturación extrema en las estaciones, no se puede uno subir al metro porque son filas y filas y filas de personas. Espero que hayan visto las imágenes y son impresionantes estas imágenes. Millones de usuarios afectados. La dependencia total de las horas extra, ¿no? De los trabajadores. Entonces, bueno, el sistema mostró una alta vulnerabilidad ante una reducción operativa limitada. El deterioro estructural y el abandono del mantenimiento, pues es otra de las causas. Bueno, pensemos que es la causa principal. El 70% de los trenes sin mantenimiento mayor. Imagínense que del 100, el 70, o sea, casi todos los trenes sin un mantenimiento mayor. Entonces, las unidades con más de 2 millones de kilómetros recorridos, hasta 84% fuera de servicio por la falta de refacciones. O sea, ¿cómo creen? Nada más estamos operando con menos del 20% de los trenes que hay, ¿no? Solo 68 trenes en condiciones óptimas. Infraestructura envejecida. Falta de personal técnico. Los datos reflejan un sistema que ha acumulado rezagos importantes en mantenimiento. Pues se tiene que dar el mantenimiento, se tienen que comprar las refacciones y se tiene que contratar a la gente. La gente del metro sabe reparar los trenes, pero entonces quieren traer a otras personas, o no entiendo, quieren traer a otras personas a que arreglen los trenes. O sea, esta es una cifra enorme. Hasta el 84% está fuera de servicio por falta de refacciones. Y entonces solo están operando 68 trenes. Imagínense nada más qué impresionante está esta cifra. Así, amigos, el gobierno de la Cuarta Transformación es increíble, de verdad increíble, esta gestión tan deficiente que tienen estos cuatroteros. Bueno, pues el riesgo de descarrilamiento y el antecedente de la línea 12 pues son evidentes, ¿no? Los trabajadores advierten, fíjense nada más, los propios trabajadores del metro con los focos rojos advierten el riesgo real de un descarrilamiento. Tramos con fallas estructurales ya detectadas y que no son atendidas. Alertas ignoradas por las autoridades. Falta de transparencia sobre condiciones reales de los trenes y de las vías.
antecedentes directos de colapso en la estructura de la línea 12 del metro. 26 personas perdieron la vida. Fíjense nada más. Y bueno, pues parece que no, que todo esto no les importa, que quieren seguir jugando a la ruleta rusa. La verdad es que las personas lo ocupan por necesidad y me parece un crimen que no se ponga las pilas el nuevo director del metro, ¿verdad? Porque el anterior, Florencia Serranía, se fue sin declarar nada. Los incendios, todo lo que pasó con los accidentes de la línea 12 y todo lo demás, anomalías que había, las fallas estructurales, Florencia Serranía, la anterior directora del metro, nunca la llamaron a declarar. El antecedente de la línea 12 muestra las consecuencias de no atender a tiempo problemas estructurales. Las advertencias actuales en este sentido adquieren un peso particular y mayor dentro del análisis del estado del sistema metro en la Ciudad de México. Y pues bueno, Adrián Rubalcaba le echa la culpa a los usuarios con el sello de la 4T. Culpar a los usuarios. Señala que los usuarios maltratan los trenes. Vincula el deterioro al uso cotidiano. O sea, porque lo usan diario, pues por eso, pues para eso se van o sea, se tienen unos en función, se reparan otros, se les da mantenimiento y así, ¿no? Hay que explicárselo a este señor. O sea, no necesitas ser ingeniero ni administrador para darte cuenta de que pues es lo lógico. Reconocer fallas en el sistema clave es la clave, ¿no? Admite la acumulación de trenes fuera de servicio, pues sí, lo admite, pero y luego plantea la necesidad de mayor inversión en el mantenimiento. Las declaraciones del director del metro solo confirman la posición de la 4T. Ante los temas que no les favorecen, negarlos y echarle la culpa a los otros de lo que es su responsabilidad. Amigos, bueno, pues vamos a las preguntas del programa acerca del tema del metro. Esto, híjole, esta es la sección que me encanta porque me gusta leerlos y saber lo que ustedes opinan. Y también, si no quieren escribirnos, les pido que reflexionen acerca de este punto. ¿Qué acciones concretas se están tomando para atender el rezago en el mantenimiento del metro? Pues honestamente, con las respuestas que dio Adrián Rubalcaba, yo creo que no se están tomando acciones para atender ese rezago. Están negociando el tema de las horas extras de los trabajadores, pero yo creo que sí se tiene que tomar realmente alguna acción porque no la están tomando. ¿Cómo se está evaluando el riesgo operativo en las distintas líneas? Hasta la fecha no sabemos. Quienes han dicho lo que está sucediendo y el estado de los trenes son los trabajadores del metro, amigos. No hay información por parte del gobierno acerca de esto con esta pésima gestión que tienen. ¿Qué información se tiene sobre las condiciones reales del sistema? Pues lo que sabemos de los trabajadores, que están en bastante abandono, que casi el 80% está mal. Imagínense ustedes, casi con un 20% estamos viviendo aquí y en el caos de la ciudad. ¿Cuál es el plan para evitar que se repitan los escenarios como el de la línea 12? No sé si tengan algún plan, no lo han dicho, pero es un riesgo latente y súper alto. Debemos de cuestionar a este servidor público, el director del metro, Adrián Rubalcaba, para que nos dé respuestas efectivas, porque son vidas, señores y señoras, son vidas. ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades en el metro? Unos le echan la culpa a otros, pero realmente es una pésima administración, una pésima gestión de la logística, porque no puedes culpar a los usuarios.
O sea, ellos tienen que darle el mantenimiento diario a los trenes. En fin, las conclusiones para este tema del metro, pues les voy a decir que el metro de la Ciudad de México está frente a otra catástrofe en puerta debido a la negligencia. Ya es hora de que se les finquen responsabilidades, porque a Florencia Serranía nunca, ni a Claudia Sheinbaum, por supuesto, la fiscalía siquiera las llamó para declarar. Entonces, en fin, lo que hoy se presenta como un escenario complejo, amigos, en realidad es el resultado de años de abandono, de decisiones mal tomadas y una incapacidad evidente de la Cuarta Transformación para hacerse cargo de un sistema vital para la ciudad. El desgaste, la saturación y la falta de inversión son consecuencias directas de haber dejado caer el mantenimiento y de haber administrado el metro con lógica política en lugar de técnica. Porque para Morena todos son votos, ¿verdad? Entonces todo lo que haya de dinero se lo llevan para sus problemas sociales, para regalar, para comprar votos, en fin, para operar elecciones. Porque lo único que le importa a Morena son los votos. Entonces yo creo que ya llegó el tiempo de que los habitantes de la Ciudad de México les demos el voto de castigo y salgan de una vez por todas ya de aquí, porque están destruyendo la Ciudad de México. El antecedente de la línea 12 es una advertencia que costó 26 vidas. Después de años de señales ignoradas, hoy las alertas se están repitiendo y el patrón es el mismo: minimizar y solo reaccionar tarde y evitar asumir cualquier responsabilidad. La diferencia es que ahora ya no hay margen para decir que no sabían, porque pues ya saben lo que puede pasar, justamente. Las declaraciones del director del metro terminan en retratar el problema. En lugar de asumir la magnitud del deterioro, opta por repartir culpas. ¿Y a quién culpa? Pues a los usuarios, como si el colapso de un sistema entero pudiera explicarse por el uso cotidiano. Es una postura que no solo evade la responsabilidad institucional, sino que revela el nivel de desconexión de quienes hoy están en el cargo, ¿verdad? Se requiere inversión, por supuesto, se requiere mantenimiento integral y, por supuesto, se requieren decisiones técnicas, pero urgentes. Lo que hoy, lo que no hay hoy es la voluntad. Tampoco hay la capacidad para ejecutarlo. Entonces, el metro está operando al límite, con millones de personas expuestas todos los días y con una autoridad que insiste en justificar el deterioro. Si esto escala a una nueva tragedia, no será por falta de advertencias. Será porque la 4T decidió una vez más no actuar a tiempo. ¿Y quiénes pagamos la consecuencia? Pues nosotros, amigos. Nosotros los ciudadanos, los que pagamos impuestos. Y además pagamos por supuesto, el boleto del metro, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínense, no es gratis, lo estamos pagando. Si son 6 millones de usuarios al día y no son 5 pesos por el boleto, imagínense ustedes, pues, cuánto dinero sacan al día, qué hacen con ese dinero. En fin, hay gente ineficiente y que no está preparada de verdad para los puestos que ocupan, los cargos que les dan en la 4T. En fin, vamos a ir al tema de Andrea Chávez, la senadora que traicionó Chihuahua y ahora quiere gobernarlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y ya está embarazada, ¿eh?
En el contexto vamos a ver que Andrea Chávez no se va del Senado como una aspirante legítima, ya renunció, ayer renunció al Senado de la República. Entonces, se va marcada por decisiones que golpearon directamente a Chihuahua. Mientras intenta vender una primavera chihuahuense, el Estado enfrenta sequía, presión, presión sobre el campo y una crisis hídrica agravada por políticas federales que ella respaldó traicionando a su Estado, a sus, a sus chihuahuenses, a sus compañeros de Chihuahua, ¿no? Pues a todo el estado de Chihuahua realmente. En el momento clave votó a favor de una reforma que concentra el control del agua en la federación, ignorando advertencias del campo y de las comunidades. En un estado donde el agua define la viabilidad económica y social, esa decisión la coloca del lado del poder, la coloca del lado de los malos y no del lado de los ciudadanos, ¿no? No, pues no se alinea, no se alía con sus este, compañeros de Estado, con sus vecinos, no se alía con ellos, ellos son su gente. Ella es senadora por el estado de Chihuahua, o era. Ahora se separa del cargo porque quiere ser candidata a gobernadora para el estado de Chihuahua. Amigos, corran, ojalá que no suceda. Y a esto se suma también una contradicción evidente. Recientemente criticó el aumento en las casetas en Chihuahua, pero esos incrementos responden a lineamientos federales definidos por instancias que su propio bloque político y partidista pues respaldan. Entonces viene a decir cosas pues que realmente no checan, no checan, porque bueno, critica esto, pero finalmente son las decisiones que toma Morena, su bloque político. Entonces, señalar al Estado mientras que se avalan decisiones desde la federación es una simulación, porque ella quiere de todo culpar pues a la gobernadora María Eugenia Campos, ¿verdad? Entonces, su paso por el Senado no ha dado ningún resultado, no ha sido bueno, no ha tenido una buena gestión, porque ha votado en contra de los chihuahuenses. Entonces, pues esto le sirvió para una constante promoción personal y una confrontación política con la gobernadora del estado. Entonces, más presencia mediática que realmente trabajo legislativo a favor de los chihuahuenses. Su candidatura no nace de la gente, se fabrica desde las cúpulas con giras anticipadas, le importan poco las sanciones electorales, la promoción personal y una operación política respaldada por figuras de alto nivel en Morena, o sea, de los meros gangsters. No es una opción ciudadana, es una imposición inflada con estructura, recursos y opacidad. Una política que ya decidió en contra de su Estado y que ahora quiere regresar a pedir el voto como si nada hubiera pasado. Eso es cinismo. A eso se le llama cinismo. Los chihuahuenses no buscan a alguien que venga a corregir lo que ya ayudó a empeorar. O sea, lo que ella votó por destruir, ahora ella quiere, según ella, corregirlo, ¿no? Entonces, esto es, bueno, es ilógico. Los chihuahuenses no necesitan a alguien que venga a corregir lo que justamente destruyó. No quieren que Andrea Chávez llegue a limpiar lo que desde la federación ha ensuciado la cuarta transformación. Porque ella no sabe limpiar, solo sabe barrer, amigos. Fíjense, evadir responsabilidades. Entonces,
Pues votó la ley de aguas y le dio la espalda a Chihuahua. La reforma aprobada sin integrar advertencias hacia el campo mexicano, ¿verdad? La centralización del control del agua impactó a un estado con sequía prolongada. Y entonces, bueno, pues eso lo votaron en el Senado, ¿no? Entonces los productores y las comunidades en Chihuahua están siendo ignorados y fueron ignorados cuando se tomó esta decisión de la ley del agua. Y entonces votó sencillamente alineada al poder federal. El respaldo, pues, a una decisión que debilita la capacidad local sobre un recurso vital, que es el agua. Tenemos, bueno, las críticas a las casetas. También ella critica que aumentaron las casetas, pero pues ella fue quien respaldó las decisiones del gobierno federal porque vienen de su partido. Entonces, todo lo que les digan, pues por supuesto que lo van a votar a favor. Los señalamientos en contra del aumento de las tarifas en Chihuahua es un descaro. Es un descaro porque no es una decisión que haya tomado la oposición ni la gobernadora María Eugenia Campos. La tomaron desde el centro del poder en la Ciudad de México los morenistas. Entonces, los incrementos derivados de los lineamientos federales y una falta de coherencia entre el discurso y las votaciones. El uso político del tema sin asumir la responsabilidad y la omisión sobre decisiones tomadas desde su propio bloque. Pues critica las consecuencias de decisiones que su propio proyecto impulsa. O sea, esta señora está, que alguien le explique por favor, que regrese a la tierra, que ponga los pies en la tierra y que se centre en las cosas que tiene que hacer para cómo debe de votar a favor de los ciudadanos de Chihuahua. Porque Chihuahua es uno de los estados con la mejor gestión en temas de agua, en temas del campo, en temas de ganado, en temas de importaciones industriales y demás. Entonces, pues, ella no va a ser una aliada para los chihuahuenses. Y bueno, vamos a continuar con el tema de Andrea Chávez, que es realmente un gran tema para el estado de Chihuahua. Tienen que prender las antenas muy bien, las alertas a todo lo que da para impedir que esta señora llegue a gobernarlos, porque realmente el proyecto de Morena de la Cuarta Transformación es destruir todo lo que se construyó en años. Están destruyendo a nuestro país. La campaña anticipada que tuvo Andrea Chávez desde que llegó al Senado, ella prácticamente desde ese momento está en campaña. Entonces desprecia obviamente las reglas del juego porque ella no puede. Entonces la gente en Chihuahua está denunciándola por actos anticipados de campaña y promoción personalizada en el Estado. Se tomaron medidas, se le indicaron medidas cautelares por parte del Instituto Electoral de Chihuahua y pues bueno, se las dice que no es cierto, ¿no? Entonces, bueno, le ordenaron que tenía que quitar la propaganda porque ella quiere ser candidata para gobernadora. Entonces, bueno, pues los cuestionamientos sobre el uso de recursos también hubo, las críticas incluso dentro de su propio partido, porque hasta dentro del mismo Morena la criticaron por este tema, ¿no? Entonces, pues arranca fuera de la ley y con muchos señalamientos en su contra, incluso de su propio partido. El dinero que ella ocupa para todo esto, en total opacidad, no hay claridad y tiene una candidatura inflada y fuera de la ley, por supuesto. Entonces, el respaldo
de los operadores políticos ligados a la barredora, nos queda claro que es Adán Augusto López Hernández, su padrino político, que le dicen que es de otra manera, pero bueno. Y pues los eventos con despliegues sin explicación de dónde provienen estos recursos, los señalamientos sobre un financiamiento totalmente opaco y las contradicciones con el origen de los recursos que ella ocupa para su estructura permanente y sin transparencia. Su crecimiento político se debe a apoyos y dinero poco claros. Esa es la realidad. No a su trabajo como senadora, porque hemos visto, bueno, pues que vota en contra, ¿verdad?, de lo que realmente quieren los chihuahuenses o lo que realmente les conviene. Las preguntas para este bloque, amigos, es, ¿Andrea puede gobernar Chihuahua alguien que respaldó decisiones que le afectan directamente? Pues obvio no. Espero que no lo voten nuestros amigos de Chihuahua, por favor, porque pues votó en contra de los chihuahuenses. O sea, no puede ser gobernadora esta persona. ¿Por qué critica las medidas federales que su propio bloque impulsa? ¿Por qué creen que las critica ahora? Ya que las tomaron, ¿verdad? Y ya que las apoyó. Pues las critica porque ella lo único que quiere es quedar bien con la gente y decir, ay, no, es que cómo que subieron esto, cómo que subieron las casetas, oiga, pero sí ella lo apoyó. Entonces, es, es increíble que lo critica nada más por quedar bien. Es como tirar la piedra y esconder la mano. ¿Qué hay detrás del financiamiento de su estructura política? Pues hay un financiamiento que viene de los cárteles, especialmente del cártel de la Barredora. Su líder era Adán Augusto López Hernández, porque su líder, o sea, él como secretario de Gobernación puso al líder del cártel de la Barredora al frente de la seguridad pública. Entonces ustedes díganme, ¿qué hay detrás del financiamiento de, de la estructura política de Andrea Chávez? Contratos inflados, opacidad, dinero del crimen organizado, en fin. ¿Es una candidatura ciudadana o es una imposición desde el poder? Pues es una de las fichas del poder. Tienen dos: Cruz Pérez Cuellar y Andrea Chávez. Ellos dos se van a disputar quién va a ser el candidato para Morena, pero definitivamente ninguno de los dos sería la mejor opción para el Estado. Nuestros amigos y hermanos de Chihuahua, que son excelentes personas y trabajadores. Tengo muy buenos amigos en Chihuahua y los admiro profundamente y admiro la gestión que ha tenido Maru Campos, porque es un estado muy próspero, con muy buenos resultados, pese a los malos manejos del gobierno federal. Pues han salido bastante bien librados con el gobierno de María Eugenia Campos. ¿Qué garantías hay de que no repetirá el mismo patrón? Pues ninguno, no tenemos garantías, porque nada más es simple de saber de dónde viene y todos sus proveedores, ¿verdad? De ese bloque de personas que tienen las empresas fantasmas, etcétera. Entonces, pues amigos, si quieren al estado de Chihuahua, pues no tiene ninguna garantía de que ella no va a repetir el mismo patrón de sus huestes de Morena y de la cuarta de formación. En conclusión, bueno, pues vemos que Andrea Chávez no tiene cómo defenderse. Votó contra Chihuahua cuando más importaba y ahora intenta venderse como la salida a una crisis que ella misma ayudó a generar. Ella es la responsable directa porque ella era senadora. Ahora ya pidió licencia y bueno, pues pobrecitos de nuestros amigos de Chihuahua.
Su discurso es abiertamente contradictorio, amigos. Es un acto de cinismo total, señala los aumentos y el abandono y problemas como si vinieran de otro lado, cuando son consecuencias de su política, del mismo proyecto, de las políticas erróneas y el proyecto fallido de la Cuarta Transformación, que ella ha apoyado sin cuestionar. Entonces, en el Senado no se construyó nada que respalde su ambición. No hay resultados, no hay trabajo sólido, no hay un legado legislativo. Lo único constante ha sido la exposición, la confrontación y la propaganda. Quiere gobernar sin haber demostrado que puede gobernar. La llamada primavera chihuahuense, que ahora le llama la primavera chihuahuense esta señora ridícula, es una simulación. Realmente Chihuahua no vive ninguna primavera. Vive sequía, presión económica y decisiones impuestas desde el centro que ella misma aprobó. Promete arreglar algo lo que ella ayudó a romper. O sea, promete reparar algo que ella rompió con sus votos, gracias a su grupo político. Entonces, su candidatura no es una alternativa, es un riesgo, amigos. Representa la continuidad de las decisiones que han golpeado al Estado y la imposición de un perfil que ya eligió el poder sobre su gente. Eso ya lo evidenció, fue evidente con las votaciones de las iniciativas de su grupo político. En Chihuahua no genera esperanza, genera hartazgo el proyecto político de Morena. Entonces sus aspiraciones están rodeadas de opacidad de dinero, sin explicación y de una operación política que huele a imposición. También huele a la barredora. Y sí, al crimen organizado, por supuesto. No es transparencia, no es renovación, no es cambio. Es lo mismo de siempre con otro discurso de florecitas, de su primavera. Andrea Chávez no representa una alternativa para los chihuahuenses. Representa el verdadero problema. Y por eso en Chihuahua su aspiración no entusiasma. Su aspiración indigna, amigos. Porque esto no puede ser posible de ninguna manera, porque la gente de Chihuahua es trabajadora, es entregada. Les voy a platicar algo acerca de los convenios de colaboración de Andrea Chávez y se contradice sobre financiamientos para sus caravanas médicas. ¿Cómo se contradice? El 19 de marzo, tras la revelación de Latinus sobre el uso de unidades médicas, la empresa de Fernando Padilla Farfán, amigo de Adán Augusto López Hernández, la morenista admitió conocer al empresario y utilizar recursos privados para las caravanas. O sea, ella ya lo reconoció. La senadora de Morena, Andrea Chávez, ha caído en contradicciones sobre el tipo de financiamiento privado que ha recibido para costear caravanas médicas. Perdón. Para costear caravanas médicas en Chihuahua, cuyo costo oscila en los 10 millones de pesos al mes. Fíjense, o sea, el costo de las caravanas, 10 millones de pesos al mes. Y con las que posiciona su imagen ante los habitantes del estado, ¿verdad? El 19 de marzo, luego de que Latinus revelara esto, la empresa de Fernando Padilla Farfán, amigo y contratista favorito del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, la senadora admitió que sí conoce al empresario y que sí utiliza recursos privados para dichas caravanas. Entonces ya lo admitió.
O sea, esta señora es una delincuente y confiesa. Los recursos de las ambulancias vienen de la clase empresarial, dijo a este medio de comunicación, fíjense, sí lo aceptó. Cuando se le preguntó de qué empresarios provenían, afirmó, pues son muchos, son chihuahuenses, son mexicanos. Al cuestionar si conoce a Padilla Farfán, declaró, claro que lo conozco, gran amigo, como conozco a todos los empresarios chihuahuenses que ayudan y le echan la mano a la Andrea Chávez, ¿no? Ese mismo día por la mañana en un programa radiofónico, ella afirmó que los recursos para costear las caravanas médicas son donativos. Son donativos, nada de recursos públicos, ni un solo peso. O sea, los donativos se los dan los empresarios afines a la 4T, ¿no? En el artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se establece que los servidores públicos incurrirían en cohecho cuando exijan aceptar o obtengan o pretendan obtener por sí o a través de terceros con motivo de sus funciones cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidores públicos, que podría consistir en dinero, valores, bienes muebles e inmuebles, incluso mediante la enajenación, en precio notoriamente inferior al que se entrega en el mercado, donaciones, servicios, empleos y demás beneficios indebidos para sí, para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros como los que tenga relación con profesionales laborales o de negocios o para socios o sociedades de las que el servidor público tiene. Entonces, bueno, pues fíjense que está violando un artículo y ya lo confesó. En tanto, el 26 de marzo, en una entrevista, la senadora Andrea Chávez cambió su argumentación sobre la recepción de recursos privados para las caravanas médicas. Y dijo que son convenios de colaboración con el sector privado. Entonces se está violando este artículo. Sin embargo, legalmente solo las dependencias públicas y organismos autónomos están facultados para firmar convenios de colaboración específicos que involucren intercambio o prestaciones de servicios. ¿Qué tal, amigos? Pues esta señora es una cínica y bueno, pues los dejo. Nos vemos el día de mañana con más noticias, más información acerca de todos estos temas tan delicados y que nos afectan a todos. Entonces es importante que compartan y le den like, por favor, suscríbanse al canal y nos vemos mañana. Hasta la próxima.